Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bien muchachos, el día de hoy nuevamente les traigo las clases virtuales. Espero que cada uno de ustedes se encuentre en la comodidad de su hogar y pues vamos a empezar con la clase. Recordemos que hasta la semana pasada hemos estado tratando de la evolución de ciertos aspectos que conciernen pues a este tema, ¿no? Entonces el día de hoy, lunes 14 de diciembre, ya estamos pues a mitad de semana de este mes, falta muy poco para Navidad, para el Año Nuevo y pues vamos a continuar hablando sobre las teorías del origen de la vida. Vamos a hacer un ligero repaso. A ver, respecto a las teorías del origen de la vida, ¿qué vienen a ser? Dice, las teorías del origen de la vida tratan de explicar cómo inició la vida en nuestro planeta. Acá se sabía, por ejemplo, de que ya los planetas estaban presentes, ¿no? Ya habían sido pues formados. Pero quieren explicar estas teorías cómo se formó, cómo apareció la vida en nuestro planeta Tierra. Bien, hay dos teorías, uno que es la teoría creacionista y el dos que son teorías evolucionistas, ¿no? Dentro de las teorías evolucionistas, lo mencioné la semana pasada, está pues tres teorías, la teoría de la generación espontánea, la teoría de la panspermia y la teoría quimiosintética. Vamos a recordar lo que hablaba la teoría creacionista, ¿no? Habla pues la teoría del creacionismo, aquí tenemos pues teorías del origen de la vida, en resumen, esto les mencioné que no correspondía porque esto es teoría del origen del universo, que es bastante diferente. Teoría del Big Bang es cuando el universo se forma, revienta una materia muy condensada llamada el hile y a partir de ahí se forman los planetas, las galaxias, etc. Muy bien, estábamos hablando de la primera teoría que era el creacionismo. Casi todos nosotros sabemos, o todos nosotros en realidad sabemos que esta teoría atribuye pues la formación del universo, la aparición de vida en la Tierra, lo hace un ser supremo, Dios. Entonces, menciona lo siguiente, afirma que el mundo y los seres vivos han sido creados de la nada por la libre voluntad de un ser inteligente, por un propósito divino. Para los católicos creyentes, el creacionismo es la aceptación de lo que está escrito en la Biblia, aceptándose como cierto el relato de la creación del mundo y del ser humano establecido en el Génesis. Entonces, ¿qué nos mencionan? Nos dicen pues que efectivamente un ser supremo creó la tierra, creó a los animales, las plantas, a los seres humanos, y pues desde ahí empezó la vida, ¿no? Entonces, esa corresponde a la teoría creacionista. Vamos a ver ahora a la teoría pues evolucionista. Nos quedamos acá la semana pasada. Voy a recordar un poco esto. La teoría de la generación espontánea menciona lo siguiente. Hay dos tipos de personajes, unos a favor y otros en contra. Esta parte la voy a preguntar muy bien cuando entremos en la interacción Zoom. Va a ser un examen oral, así que es bueno que lo aprenda. La teoría de la generación espontánea, vamos a leer lo que dice. Se pensaba que los seres vivos podían surgir a partir del lodo, del agua, de la carne en descomposición y de otros elementos sin la existencia previa de otros. Pero a partir del ciclo 17, Francisco Redi, y en especial en el siglo XIX, con los trabajos de Luis Pasteur, se demostró la imposibilidad de la generación espontánea, ya que siempre debían existir organismos precursores para la formación de descendientes. En otras palabras, ¿qué mencionaba? Que la vida aparecía de la nada. Y al momento de que la vida no aparecía de la nada, era porque actuaba una fuerza vital que se encontraba en el aire. A esta fuerza le habían llamado entelequia. El primero en proponer la teoría de la generación espontánea fue Aristóteles. Posteriormente apoyaron a esta teoría Needham y Van Helmont. ¿Y qué decía Aristóteles? Que existe en el universo una fuerza vital capaz de formar vida a partir de la nada. Muy bien, eran palabras sabias de Aristóteles en aquel momento. Needham lo apoyaba y Van Helmont era el que proponía las fórmulas. Fórmulas como que si dejabas un trozo de carne a la intemperie, venía la fuerza vital, actuaba sobre la carne y aparecían larvas. O fórmulas como
Si tú dejas pues una camisa empapada de sudor, le colocas granos de trigo y lo dejas en la oscuridad unos 2 días, viene la fuerza vital, actúa sobre ellos y aparecen ratones. O también mencionaba que si dejabas caer un tronco en la humedad, aparecía la fuerza vital y pues de ahí surgían escarabajos. Entonces eran fórmulas pues que aparentemente eran reales, ¿no? ¿Y qué decían? Ellos demostraban, miren, voy a dejar un trozo de carne, ¿ves? La fuerza vital está apareciendo y aparecían gusanos. Pero se sabía, por ejemplo, había personas que sabían que eso no era cierto. Pues, por ejemplo, Francisco Redi decía cómo ellos son capaces de mencionar semejante cosa, ¿no? La fuerza vital no existe. Existe que las moscas atraídas por el olor de la carne se han sentado ahí, han depositado sus huevos y a partir de eso han surgido pues los gusanos. No es que haya fuerza vital que haga aparecer las cosas de la nada. Necesariamente hay un precursor, un ser vivo antes. Entonces Reddy decidió demostrarles que lo que mencionaban, perdón, no era cierto. Muy bien, perdón chicos, estoy un poco resfriada y se notó mi gallo, creo. Entonces, muchachos, mencionaba pues eso Reddy, que eso no era cierto. Colocó pues carne en 3 frascos de vidrio transparente. A uno lo dejó abierto, a otro lo tapó completamente y el otro lo cubrió con gasa, ¿no? Como vemos acá en la imagen. Efectivamente, las moscas vinieron y en el primer frasco aparecieron gusanos. En el segundo no y en el tercero dejaron sus huevos en la casa. Por lo tanto, Reddy demostró y dijo que la fuerza vital no existía. Pero a razón de ellos dijeron que este experimento estaba mal porque la fuerza vital no actuaba sin oxígeno, necesitaba haber contacto con el oxígeno para que pueda aparecer. Fue una excusa muy bien planeada por parte de los que apoyaban la generación espontánea y Reddy se quedó en el intento de tratando de decir que no existía, ¿no? Años después apareció Lázaro Spallanzani. Spallanzani preparó un caldo de carne con algunos cereales, hirvió un matraz, el otro no lo hirvió. Acá lo han colocado de una forma pues un poquito distinta, ¿no? Hirvió uno y el otro no. Al que hirvió, entonces le había lo dejó y no aparecieron microorganismos. En cambio, al que no hirvió sí, porque los microorganismos mueren con el calor. Por lo tanto, a Spallanzani le dijeron que no tenía por qué haber sometido sus frascos al calor porque la entelequia era una fuerza sumamente delicada que con el calor se había pues deteriorado. Había fuerza vital, ya no podía actuar por la intervención del calor del fuego. Entonces Lázaro Spallanzani también se quedó pues intentando. Luis Pasteur sabía de los experimentos de Reddy y Lázaro Spallanzani. Sabía que ellos habían fallado. Por lo tanto, Luis Pasteur colocó pues un trozo de carne, colocó sustancias y a la luz del mechero pues colocó la puntita de este matraz. Lo alargó y le dio el origen del cuello de cisne, ¿no? Con esto sí pudo demostrar de que el material, la carne o la sopa que estaba preparando el caldo, estaba en condiciones como contacto del oxígeno, con el oxígeno y no le había colocado pues al calor. En la mosca venía y dejaba sus huevos acá, más ya no subía. Por eso es que no aparecían gusanos. Pasteur les dijo, no ha utilizado fuego, aquí está en contacto con el oxígeno, ¿dónde está? Su generación espontánea, su fuerza vital. Entonces, Luis Pasteur fue el que le puso punto final a la generación espontánea. Luis Pasteur fue el que dio el origen a la teoría de la biogénesis, que significa que un ser vivo proviene de otro. Entonces, ¿qué es lo que voy a preguntar acá? Por ejemplo, ¿quiénes estaban a favor de la generación espontánea? Aristóteles, Needham y Van Helmont. ¿Quién estaban en contra? Francisco Redi, Spallanzani y Pasteur. ¿Y a quién propuso la teoría pues de la biogénesis? Luis Pasteur. ¿Quién fabricó el matraz cuello de cisne? Pasteur. ¿Quién hizo caldo de carne en matraces? Spallanzani. ¿Quién realizó el experimento de la carne con frascos de vidrio? Redi. Muy bien. Ahora, de esta teoría de la generación espontánea surge la teoría, pues, de la biogénesis. ¿Qué significa? A esta teoría de la generación espontánea se le llama abiogénesis, o sea, no hay inicio de la vida, es sin inicio de la vida, pero la biogénesis significa que hay un origen en la vida. Entonces, ¿qué dijo Luis Pasteur? ¿Qué dijo en esta teoría?
que todo ser vivo proviene de otro ser vivo. Entonces, esta teoría de la biogénesis la planteó Luis Pasteur. No es que haya teoría de la generación espontánea. Muy bien, entonces, esa teoría la dio Luis Pasteur. Excelente. Vamos a ver ahora la teoría de la panspermia. ¿Ya? Acá, chicos, voy a preguntar, ¿no? ¿Qué menciona la teoría de la biogénesis y quién la propuso? Muy bien. ¿Qué menciona? Como les dije, la teoría cosmogónica, dice también, ¿no? A la teoría de la panspermia también se le conoce como teoría cosmogónica, en efecto. Se le conoce como teoría de la panspermia o cosmogónica. Dice, plantea el origen cósmico de la vida. Es posible que la vida se originara en algún lugar del universo y llegase a la Tierra en restos de cometas y meteoritos. Su máximo defensor era el sueco Svante Arrhenius. Cree que una especie de esporas o bacterias viajan por el espacio y que pueden sembrar vida si encuentran las condiciones adecuadas. ¿Quién fue el que propuso esta teoría de la panspermia? Fue el señor Svante Arrhenius. Entonces él pensaba que la vida había venido del exterior, del universo, en forma de bacterias y esporas, que había llegado al planeta Tierra y que con las condiciones de la Tierra, pues ellos habían empezado a vivir. Menciono eso, pero aquí en esta teoría está a favor solo Svante Arrhenius. Quien está en contra es el señor Becquerel. Becquerel menciona lo siguiente, dice, no existe un ser vivo capaz de sobrevivir en las condiciones del espacio sideral. Entonces, repito, el señor Becquerel contradice la teoría de la panspermia mencionando lo siguiente, no existe ser vivo capaz de sobrevivir bajo las condiciones del universo. Entonces, no había este ser vivo, porque las condiciones del universo son muy adversas a la vida, ¿no? Mucho frío, de excesivo calor, no hay oxígeno. Entonces, simplemente, y Svante Arrhenius no pudo demostrar esta teoría, solo se quedó en la teoría. Luego viene pues el señor Oparin, ¿no? Él tiene una obra llamada El origen de la vida. Entonces este señor Alexander Oparin menciona algo bastante interesante. Se le conoce como teoría quimiosintética, ya también conocida como teoría de los coacervados. Pero para mayor razón, acá arriba lo voy a colocar. Ahí está. La teoría quimiosintética. Ahí está. También se le conoce como teoría quimiosintética. Entonces no olviden eso, chicos. ¿Qué menciona? Dice, Oparin aseguró que se podía producir membranas lipídicas sin vida y tan numerosos experimentos. Obtuvo unas gotas de composición de alta en moléculas de tipo biológico. Fue precisamente estas gotas a las que bautizó con el nombre de coacervados. Además, Oparin pudo también demostrar que dentro de un coacervado tienen lugar las reacciones químicas que producen la formación de distintos sistemas, los cuales cada vez poseen mayor complejidad. No entiendo, y sí, vamos a ver. Dice, ¿aquí quién estuvo a favor? Oparin. Muy bien, eso lo sabemos. Vamos a ver acá un repaso. Aquí quien estuvo a favor es Svante Arrhenius, en contra Becquerel. Aquí estuvo a favor Alexander Oparin. Quienes estuvieron en contra, nadie. Más bien lo apoyaron. El señor Urey y Miller apoyaron su teoría. ¿Qué menciona Oparin? Les digo de forma resumida acá. Ustedes aquí observan una tierra. Sí, menciona que la tierra era así antes. Tenía una atmósfera reductora. Ya tenía lluvias torrenciales, descargas eléctricas, había vapor de agua, en la atmósfera había amoníaco, había metano. Todo esto había actuado como reacciones químicas. Ocurrieron muchas reacciones químicas y dieron origen a estas gotas lipídicas llamadas pues coacervados, a los primeros seres vivos. Estos seres vivos, coacervados, comenzaron a producir, pues, a ser heterótrofos anaerobios. Algo que no había en la atmósfera era el oxígeno. Aquel tiempo el oxígeno todavía no había. Muy bien, entonces ellos se alimentaban, empezaron a alimentarse de otras estructuras, se volvieron heterótrofos los coacervados, pero heterótrofos anaerobios porque todavía no había oxígeno. Posteriormente se acabó la comida, menciona la teoría así, y ellos se volvieron autótrofos, capaces de fabricar su propio alimento.
Al volverse autótrofos, su producto fue el oxígeno, y con el oxígeno ya se desencadenó toda una serie de evolutiva, y pues se formaron los eh, heterótrofos oxigénicos, heterótrofos que utilizan oxígenos. Entonces, el, ¿qué hace Oparín? Menciona eso, ¿no? Recordemos que la atmósfera era reductora. Voy a preguntar. Muy bien. ¿Quiénes lo apoyaron? El señor Urey y el señor Miller. ¿Qué hicieron? Llevaron al laboratorio todo esto, lo que había mencionado Alexander Oparín. Entonces, dijeron lo siguiente, que efectivamente le habían colocado, mira, entrada de gas del metano y amonio que estaba presente en la atmósfera reductora. ¿Ya? ¿Qué más? Tuvieron electrodos que simulaban las chispas de las lluvias, de las descargas eléctricas. Aquí se mezcló vapor de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, CO2, amonio. Por acá se enfriaba, bajaba y había una fuente de calor. Hicieron este experimento y lo que obtuvieron fueron en efecto coacervados, sí obtuvieron coacervados. Entonces, hasta el día de hoy, la teoría quimiosintética es la teoría más aceptada respecto a la teoría pues, del origen de la vida en el planeta Tierra. Muy bien, apoyaron a Urey y Miller, llevaron al laboratorio, efectivamente encontraron a los coacervados. Bien. Chicos, vamos a ver un video antes de finalizar, uno rapidito, un cortito, donde explica acerca de estas teorías. Muy bien, chicos, aquí les tengo el video, entonces empezamos. Para muchos la vida surgió hace 13.800 millones de años, de acuerdo a la teoría del Big Bang. Ya saben esa historia donde a partir de una nube de gas de hidrógeno, simultáneamente se originó el Sol y los demás planetas del sistema solar. Y según esta teoría, al principio la temperatura de la Tierra era extremadamente alta, pero poco a poco se fue enfriando y comenzaron a formarse los primeros océanos primitivos y también el origen de la vida. Así es que hoy hablaremos de cómo surgió la vida en la Tierra según la teoría quimiosintética. Ahora sí, comenzamos. Quiero iniciar contándoles que hoy en día esta es la teoría más aceptada para explicar el origen de la vida, y esta se basa en la hipótesis química expuesta por dos grandes científicos a los que vamos a recibir con un muy fuerte aplauso. Y ellos son Alexander Oparin y John Haldane. Así es que vamos a los puntos más importantes sobre esta teoría. Se dice que aproximadamente hace unos 3.500 millones de años, las condiciones de la atmósfera eran muy distintas a las que actualmente conocemos. Y esta serie de condiciones dieron origen a una receta secreta a la que Oparin llamó caldo primitivo, o también conocido como el caldo primordial, que por cierto, tienes que conocer muy bien los ingredientes de esta receta secreta. Así es que pon muchísima atención. La atmósfera era de carácter reductor, es decir, sin oxígeno, y estaba compuesta por hidrógeno, amoníaco, dióxido de carbono y monóxido de carbono, metano y vapor de agua. Además de encontrar todos estos compuestos químicos, a esta atmósfera, a la que también se le llama atmósfera primitiva, también hay algunos volcanes, radiaciones UV y tormentas eléctricas. Y definitivamente el caldo en la sopa no podía faltar, así es que ese último ingrediente estaba acompañado de lagos y océanos de poca profundidad. Y conociendo la receta secreta, que ya no es tan secreta, ahora sí voy a tratar de explicarte esta teoría. Y para eso vamos a sumergirnos en aquel caldo primitivo, al que Oparin también llamaba mar primitivo. Recuerda que no era muy profundo, pero sí era demasiado caliente, y ese mismo calor provocó que las moléculas reaccionaran entre sí hasta formar una molécula nueva y una más compleja. Y a esa molécula nueva y compleja, Oparin llamó, o tuvo la brillante idea de llamar, coacervados. Qué bueno que no eligió mi nombre, pero un coacervado no es más que un glóbulo formado por una membrana y adentro tiene sustancias químicas. Pero al aumentar su complejidad, se formó una nueva unidad independiente y además interactuaba con su entorno.
ya que cuando se formaba ese coacervado, es decir, que ya poseía ácidos nucleicos, se aislaba e interactuaba con otros coacervados, intercambiando materia y energía. Y fue así como se fueron formando moléculas más complejas hasta formar las primeras células. Y esas primeras células comenzaron a extenderse por todos esos océanos primitivos, logrando así una evolución biológica. ¿Y tú qué opinas? ¿Venimos acaso de un coacervado? Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte. Muy bien, chicos, entonces ese ha sido el video que quería mostrarles. Cuídense mucho y nos vemos en el momento de la interacción. Bye.